al proceso y de todas las inquietudes que tenemos en este momento sobre cómo está este paso migratorio por Australia. Si ustedes tienen preguntas, esta es la oportunidad para que vayan haciéndolas y Valeria con mucho gusto nos va a ir asesorando y dando un poquito de información durante este webinar. Entonces, bienvenidos a todos. Valeria, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es Lina y estamos por parte de Blue Studies. Bienvenida. Hola Lina, un placer estar aquí, un placer. Gracias. Entonces, Valeria, tus estudiantes son todos tuyos. Cuéntanos cómo va el proceso. No sé si tienes ya como algunas preguntas frecuentes que te van haciendo los estudiantes o por donde quieras empezar para que ellos obtengan toda esta información. Ujú. Yo creo que el tema de venir a Australia para tratar de emigrar por medio de estudios es un tema que se repite muchas veces en consulta. ¿Ok? Creo que una de las primeras leyendas urbanas o de los errores que cometemos es pensar que con estudios uno puede emigrar o que teniendo una ocupación que necesita el país, entonces uno puede emigrar. En realidad hay dos formas de llegar a residencia permanente por medio de un perfil profesional. Está el camino de puntos y está el camino de empleo y no existe un camino de estudios en sí mismos. Ahora, ¿por qué mucha gente viene primero a estudiar y después busca opciones migratorias? Porque lo podemos utilizar como herramienta. Número uno, para poder tener la base de estudios que en la mayoría de los casos se necesita para poder transformar mi perfil en un perfil profesional o tener los conocimientos teóricos de la ocupación que voy a utilizar para migrar. Digo ocupación y no profesión ni estudios, porque la ocupación es lo que nos interesa al momento de buscar oportunidades migratorias. La ocupación es la combinación entre mis estudios y mi experiencia profesional. A veces es homónimo, o sea, a veces si yo estudio ingeniería industrial, yo soy ingeniera industrial porque trabajo como ingeniera industrial. Pero muchas veces ese no es el caso. Entonces, yo pude haber estudiado negocios internacionales o administración de empresas, por ejemplo, y mucha gente me dice, bueno, es que eso no está en la lista de lo que necesita Australia, ¿no? Porque obviamente no van a estar estudios ahí, no es una lista de los estudios. Pero si yo estudio administración de empresas y yo me convierto en analista de negocios, por ejemplo, o me convierto en consejera de gerencia, o me convierto en asesor financiero. Entonces, esas son ocupaciones que están dentro de la lista de migración calificada. Entonces, no son mis estudios, no es mi experiencia profesional en sí, por ejemplo, porque si yo he hecho muchos años diseño gráfico, pero yo no tengo estudios de diseñadora gráfica, entonces tampoco voy a poder buscar opciones migratorias en muchos casos. ¿Okay? En algunos es posible tener una visa temporal de trabajo si tengo mucha experiencia en un rubro, pero cuando vamos a buscar residencia permanente, en la mayoría de los casos yo necesito que la organización que regula a mi ocupación, que no es el Departamento de Migración, para los ingenieros es Ingenieros Australia, para las personas que hacen IT es el Australian Computer Society, hay muchas, ¿ok? Entonces, cada una tiene estándares diferentes de lo que necesito para poder ser reconocida en Australia. Eso a algunas personas le dicen homologación, pero eso no es homologación. La homologación aquí en realidad no existe en la mayoría de los casos, sino que es una evaluación de competencias. No es homologación porque si yo estudio en Australia también tengo que pasar por este proceso de analizar mi perfil. A veces me piden, además de los estudios de experiencia profesional, a veces me piden un nivel de inglés alto. Entonces, son varias cosas que necesita la organización. Una vez que la organización me aprueba como profesional en mi ocupación para propósitos migratorios, ahora sí ya puedo ir con el Departamento de Migración, que me pide otra serie de requisitos para poder dejarme participar de la competencia por uno de los cupos limitados que existen por año fiscal para las visas por puntos, o le permite a la empresa en donde estoy trabajando que pueda buscar opciones de una visa por empleo. Entonces, o por puntos o empleo, yo necesito los estudios más la experiencia, más el nivel de inglés. Y eso usualmente se construye antes, durante y después de los estudios también. Entonces, los estudios en sí son una herramienta que podemos utilizar de una manera muy valiosa si lo hacemos estratégicamente. Entonces, incluso antes de venir a Australia es importante decidir qué es lo que me sirve más para todos los elementos del camino que quisiera buscar. Ujú. Súper, ahí te voy a interrumpir en dos cositas. Una de las preguntas más frecuentes que nos hacen los estudiantes es si es fundamental el tema del inglés para poder migrar, ya que te estabas mencionando eso del nivel o bueno, la puntuación. Y otra cosita es el tema de las visas por puntos. Nos gustaría que nos
explicaras un poquito más de qué se trata, cómo se haría, cómo se pueden acumular esos puntos, qué se tendría que tener en cuenta en Ujú. general. Sí, de hecho, el tema del inglés va muy ligado con el sistema de puntos. Se necesita un nivel de inglés alto de todos modos para las visas por empleo. Es imposible que a mí me puedan dar una visa por empleo si yo no tengo inglés. Pero el nivel de inglés que se necesita usualmente es un poquito más bajo que lo que necesito para el sistema de puntos. Ahora, con el sistema de puntos o las visas por skills, hay tres visas diferentes. Una que se llama 189, que es una visa que aplica para todo el territorio de Australia. Le dicen skill independiente porque no depende de dónde viva y tampoco depende de que yo esté trabajando ya en mi ocupación en Australia o no. Incluso personas que están fuera de Australia pueden obtener esta visa siempre y cuando la ocupación esté dentro de la lista de más alta demanda en Australia, que se llama lista de mediano y largo plazo. Ahí hay 212 ocupaciones que todo el tiempo necesitamos y ahí hay varias ocupaciones que están en el área de la salud, en las ingenierías, en ciencias, en tecnología, en construcción, etcétera. Hay varias. Um, para poder obtener uno de los cupos que designan por año fiscal para poder dar invitaciones, yo necesito competir. Yo puedo entrar a competir con un mínimo de 65 puntos, siempre y cuando mi autoridad reguladora ya me haya aprobado la ocupación. Entonces, si yo no he ido con la autoridad reguladora de los contadores a que me reconozca como contadora, es imposible decirle a migración que me tome en cuenta para evaluar mi perfil. Entonces, primero voy ahí. Y si la autoridad reguladora de los contadores me pide 7 por componente de examen en IELTS, eso es lo primero que tengo que hacer. Okay, el IELTS es una de las 4 pruebas de inglés que acepta el Departamento de Migración. Ellos aceptan IELTS, Cambridge, TOEFL y PT. Para los profesionales en la salud hay otro examen que se llama OET. Pero primero, antes de ir con migración, como dije, me tengo que enterar qué es lo que me pide la autoridad reguladora. Para un profesor de niños, por ejemplo, un profesor de niños necesita un nivel de inglés muy alto, el equivalente a 8 en speaking y listening y 7 en reading y writing de IELTS académico y ellos no aceptan ningún otro examen. Entonces, paso número 1, si yo ya tengo estudios que pudiera considerarlos como base para una ocupación que necesita Australia, tengo que revisar qué me pide la autoridad reguladora. Algunas no piden inglés, pero muchas sí, y muchas piden un nivel de inglés alto. Pero después, cuando paso con migración para decirle cuántos puntos tengo, los puntos me los da mi edad, mi nivel escolar, mi, si estudié aquí en Australia, o sea, mis estudios en Australia. Algunos estudios dan puntos. ¿Dónde estudié en Australia? Si yo estudio en Australia regional, los cursos elegibles, entonces tengo más puntos. Mis años de experiencia en mi ocupación fuera de Australia, mis años de experiencia dentro de Australia, y entonces entramos con el nivel de inglés. El nivel de inglés es lo que más me da puntos en el sistema. Tener una ocupación sobre otra no me da más puntos, entonces no tiene más puntos un carpintero que un diseñador gráfico. Lo que me da más puntos es si mi nivel de inglés es suficientemente alto. Ahora, para tener puntos por inglés, yo necesito llegar a 7 por componente en IELTS. Esto es equivalente a 65 puntos en cada componente de PTE. Y eso es un nivel de inglés avanzado. Entonces, muchas veces cuando doy consulta inicial me preguntan, bueno, en realidad si necesito inglés es absolutamente ineludible, pero cuánto nivel de inglés necesito depende de mi ocupación, primero para la autoridad reguladora y después tanto como sea posible para poder competir, porque si yo tengo mis 65 puntos para poder competir por un cupo y el Departamento de Migración ha designado 50 cupos para los ingenieros civiles y hay 500 ingenieros civiles, todos tienen por lo menos 65 puntos, todos están esperando una invitación, solamente se queda 10%. Entonces, tengo que tener tanto buen perfil como sea posible. Hay cosas que yo no puedo controlar, como la edad, por ejemplo. La edad entre 25 y 33 años me da más puntos y después ya cuando cumplo 33 baja un poquito, cuando cumplo 40 baja más, pero aún así es posible en algunos casos tener buenos puntos por otras cosas. Si yo tengo mucha experiencia, por ejemplo. Em, pero con el nivel de inglés, el que no tenga nivel de inglés suficiente de por lo menos 7 me da 0 puntos. Si tengo 7 me da 10 puntos, si tengo 8 me da 20 puntos y eso hace una diferencia gigante de puntaje. Puede hacer toda la diferencia entre que me puedan considerar para una invitación o no.
Ahora, quiero aclarar aquí que no es mi promedio, porque me pasa frecuentemente que hay clientes que me dicen, bueno, yo saqué 8 en IELTS, pero saqué 9 en speaking porque mi speaking es perfecto, 9 en reading, 9 en listening y saqué 5 en writing porque en realidad no lo practico. Para migración yo tengo 5. Entonces, el nivel de inglés es muchísimo más importante de lo que parece. Ahora, el nivel de inglés me da el puntaje, pero además es lo que me permite buscar empleo y desempeñar mi ocupación en Australia. Entonces, no es solamente que yo voy a obtener mi puntaje del examen, sino que yo no voy a ir a buscar trabajo en mi ocupación enseñando mi resultado del examen de inglés. Yo necesito tener un excelente desempeño en la entrevista de trabajo y también necesito tener un excelente desempeño como profesional si me contratan. Entonces, esa es otra forma de obtener puntos por experiencia profesional. Lo tercero, además de inglés y la experiencia, es por estudios. Ujú. Súper, ya Ok. que tú estás hablando acerca de las profesiones, ¿tú nos podrías informar más o menos o en qué lugar podemos verificar el listado de esas profesiones calificadas o ocupaciones calificadas para Sí, validar? claro. Hay 674 ocupaciones en la lista de migración calificada y esa es de dominio público, entonces está dentro de la página del Departamento de Migración. Y uno puede buscar en Google Skilled Occupation List Australia. De hecho, lo que voy a hacer es que voy a compartir pantalla para que puedan ver cómo se ve la lista. Si me permites compartirla. Claro que sí, ya nuestro equipo te va a ayudar Ujú, para que puedas hacerlo. Mientras tanto, vamos a revisar otras preguntitas que tenemos por aquí. ujú. Nos preguntan, ¿qué tan factible es encontrar trabajo postulándose a las visas de Work and Holiday? Bueno, esas son preguntitas que podemos solucionar, que no son tanto como el tema migratorio ahorita que estamos revisando por puntos, pero si gustas puedes dejar tus datos y te vamos contactando más adelantito. Nos preguntan también por aquí que cuáles son las diferencias que hay entre vivir en una ciudad regional y una Ujú, que no lo sea, y en cuanto a ujú. los beneficios en el momento de un proceso migratorio. Claro. Entonces, lo que mencionaba anteriormente es que hay 3 visas que existen en el sistema de puntos. Hablamos de la 189, que es la que aplica para todo el territorio australiano, pero solamente para las 212 ocupaciones que están en más alta demanda. Y ahora vamos a verlo más claramente con la lista. Después está 190, que es una visa de nominación estatal. Algunas personas se confunden entre estatal y regional. Estatal significa que todo el territorio o todo el estado es la zona en donde me pudieran invitar. Por ejemplo, si yo vivo en Sydney, New South Wales, que es el estado en donde está Sydney, me pudiera invitar para poder hacer una aplicación. Y siempre hablo de las invitaciones porque es imposible para mí juntar papeles y mandar una aplicación para un skill visa. No existe el portal en donde yo puedo mandar mi aplicación. Yo necesito primero recibir esa invitación antes de poder mandar la aplicación. Entonces me tienen que elegir primero. Con la 190, si yo estoy viviendo en un estado que necesita personas en mi ocupación y si cumplo con los requisitos del estado, ellos si tienen a muchas personas de una ocupación que necesitan, tienen que decidir cómo van a elegir a las personas. Entonces, ponen reglas acerca de las prioridades que hay. A veces necesitan personas que ya estén trabajando en la ocupación, a veces simplemente necesitan personas que ya estén viviendo en el estado, otras prefieren las personas que se graduaron de educación superior en el estado o que ya tienen un contrato de trabajo, etcétera. Entonces, cada año fiscal, que eso empieza el 1 de julio, cada año es cuando empiezan a reevaluar cómo es que van a ser las reglas de ese año. Entonces, si yo estoy en un estado en donde me necesitan y yo puedo tener una invitación, entonces obviamente eso va a permitirme aplicar a residencia permanente. Si yo estoy en un estado en donde no están necesitando personas en mi ocupación o no puedo cumplir con los requisitos que me pide el estado, simplemente no me invitan. Ahora, la tercera visa de las visas por puntos se llama 491. 491 no es residencia permanente como las otras dos, sino que es una visa temporal regional. Regional significa no Sydney, no Melbourne, no Brisbane. Cualquier otra ciudad en Australia es reconocida como Australia regional. Ahora, la 491 se controla también por el estado, simplemente que cada estado tiene diferentes reglas para sus zonas regionales. Entonces, lo que hace el departamento es que le permite al estado también elegir a quienes quiere que se queden en la zona regional o a quienes quiere invitar a la zona regional del estado y les dan una visa por 5 años. Durante esos 5 años, yo tengo que acumular 3 años de estar trabajando
necesito un salario de por lo menos $53,900 anuales, que no es tan alto el salario. Entonces es más mi compromiso de estar trabajando en el Estado, dándole a cambio eso al Estado. Cuando concluyo esos 3 años, ya es cuando puedo aplicar a residencia permanente por 191. 191 me obliga a quedarme en Australia regional 2 años más. Entonces, si yo estoy en una zona regional que necesita personas en mi ocupación y yo puedo cumplir con los requisitos de la zona, entonces puedo recibir una invitación. Y muchas zonas regionales tienden a tener más cupos que la 190. Entonces, si yo estoy viviendo en Adelaide, yo puedo competir por una invitación para el estado de South Australia para 190 y también podría estar compitiendo por una 491 por estar en una zona regional de Australia. Como hay más cupos, entran más personas a invitación. Entonces se baja también el puntaje que pudiera necesitar para recibir una invitación. Jamás es posible garantizar que voy a recibir una invitación, que eso depende mucho de la demanda, de cuántos cupos, de cuáles son las ocupaciones que tienen prioridad, etcétera. Pero aumento mis chances si estoy en más competencias que en menos competencias y si estoy en lugares que necesitan más personas en mi ocupación o que permiten que más personas reciban una invitación. Entonces, sí hay una diferencia de estar en una Australia regional, sin embargo, el solo hecho de ir a Australia regional no me da absolutamente nada si yo no tengo una estrategia detrás. Si yo no estoy segura de que voy a poder cumplir con los requisitos que me pide la organización que regula mi ocupación, es imposible que migración se entere de que yo exista. Ahora, si yo no puedo trabajar, entonces también voy a tener un problema si el Estado está pidiendo personas que están trabajando en la ocupación. Entonces, parte fundamental de la estrategia con estudios es subir tanto mi nivel de inglés como sea posible antes de pasarme a otro tipo de estudios y obtener estudios que me permitan tener una visa de graduado, porque la visa de graduado es la que me permite tener trabajo sin limitaciones. Entonces, yo tengo una visa que no tiene condiciones. La visa de graduado me la dan por ciertos estudios a nivel de cursos vocacionales, certificaciones o diplomados, o cualquier grado universitario, o sea, bachelors, maestrías o doctorados. Ujú. Súper, ya que tú estás hablando acerca de los cursos y demás, otra pregunta frecuente que nos hacen es si tiene relevancia o no la nacionalidad de las personas que van a migrar o que tienen su deseo de migrar a Australia. Ujú. ¿A qué me refiero? En tema de puntaje, si reciben no más, si las oportunidades son las mismas o de alguna u otra forma hay como una variable. Ujú. En el sistema de puntos es completamente irrelevante la nacionalidad. Ahora, hay algunas autoridades reguladoras y particularmente TRA, en este caso, que regula a los oficios, a los carpinteros, plomeros, personas en aire acondicionado, etcétera. Ellos, para algunas nacionalidades, si yo no estudié en Australia, si toda mi experiencia es de fuera de Australia, para algunas necesitan hacer una evaluación un poco más compleja, en donde yo no solamente proveo papeles, sino también proveo un examen práctico para confirmar que yo de verdad sé hacer lo que mis papeles dicen que sé hacer. Entonces, hay ciertas nacionalidades que necesitan pasar por ese proceso. Ese es el único caso en donde en el sistema de puntos tendría un poquito de retos. Eso casi no pasa con América Latina, pasa con algunos países que tienden a falsificar documentos, desafortunadamente, pero en sí mismo no me da una ventaja tener un pasaporte de cierta nacionalidad. Ahora, con el sistema de empleo y particularmente con las visas de trabajo temporales, o sea, las visas de sponsorship, hay algunos países, que es una lista muy chiquita de países que tienen cierta ventaja simplemente porque el proceso es más corto. Cuando yo quiero una visa de sponsorship y mi empleador me quiere nominar, o sea, le quiere decir a migración que me está contratando para darme una visa, ellos tienen que comprobar que le están dando prioridad a la fuerza de trabajo local, que ellos trataron de conseguir a un australiano residente permanente para poder cubrir el puesto de trabajo. Hay algunos países, en América Latina, en este caso solamente está México, en donde, y Chile, en donde es dispensable, no es necesario poder comprobar que trataron de buscar a un local. Entonces simplemente el proceso se hace más corto. Todo lo demás, la evaluación de la empresa, de la posición, de mi perfil profesional, absolutamente todo es exactamente igual entre nacionalidades. Ujú. Ok, súper, creo que esto clarifica un poquito más a todas las personas que quieren hacer el proceso. Y devolviéndonos un poquito a algo que tú mencionabas ahorita, era el tema de la visa de graduado. ¿Tú podrías contarnos un poquito más acerca de esta visa, cómo funciona, si es una visa que es más viable
en el proceso migratorio, por ejemplo, si las personas quieren seguir su camino de estudios, o qué ventajas o cómo sería el proceso con este visado. Siempre cuando buscamos opciones migratorias tenemos que hacer dos proyectos que tienen que ir en paralelo. Entonces, un proyecto es cómo voy a alargar mi estancia en Australia o comenzar la estancia y mantenerme aquí con tantos beneficios y tantas libertades como sea posible para que yo pueda hacer el proyecto número dos, que es cómo es que me voy a acercar a residencia permanente. Entonces, por regla general, entre más libertad tenga con mi visa y más tiempo tenga, es mejor. La visa de estudiante en este momento permite trabajar a los estudiantes sin limitaciones, pero esto obviamente es una cuestión muy particular por la cuestión de la pandemia. Eso va a terminar el 30 de junio del siguiente año. Entonces, mientras yo esté estudiando, si estoy estudiando el otro año, voy a tener que trabajar solamente medio tiempo, a menos que esté en vacaciones. Mi pareja puede trabajar solamente medio tiempo, a menos que esté estudiando posgrados. Ahí hay ciertas concesiones. Entonces, parte esencial, como dije, de la estrategia es tener después una visa que me permita trabajar sin limitaciones. Hay dos tipos de visa de graduado. Una, que se llama Post-Study Workstream, que es para las personas que estudian un grado universitario, un bachelor's, una maestría o un doctorado. Si yo estudio un bachelor's, a mí me van a dar 2 años de visa de graduado. Si estudio una maestría, me van a dar 3 y un doctorado me da 4 años. Ahora, aquí sí hay una ventaja extra de estudiar en Australia regional, porque si no estudio ni en Sydney, ni en Melbourne, ni en Brisbane, pero estudio en otra ciudad, entonces me van a dar 1 año o 2 años extra de visa de graduado. No me los dan de entrada, pero si yo me mantengo en Australia regional mientras estudio y después en mis primeros años de visa de graduado, entonces yo puedo pedir el tiempo extra. Entonces, si yo estudio una maestría en Adelaide, me van a dar 4 años de visa de graduado, primero me dan 3. Si yo no he podido buscar opciones migratorias o no las he encontrado, no se ha abierto la puerta, entonces puedo pedir mi año extra. Y eso obviamente es muy bueno porque es tiempo suficiente como para poder hacer un plan bastante sólido migratorio. La otra visa de graduado se llama Graduate Workstream, es para las personas que estudian cursos vocacionales elegibles. Este año fiscal tenemos una concesión, empezó el 1 de julio y termina el 30 de julio del siguiente año, en donde se puede aplicar por medio de tener diplomados, cualquier diplomado que sea, siempre y cuando se acumulen por lo menos 92 semanas de duración de cursos terminados. O si hice certificaciones que me dan un oficio, carpintería, plomería, aire acondicionado, etcétera, electricidad, todo eso. Esa concesión va a terminar el 30 de junio. Entonces, tengo que planear estratégicamente qué cursos me pueden dar el Graduate Workstream de la visa de graduado. Las reglas generales, las que aplicaban antes de este año fiscal y que vienen después otra vez, indican que yo necesito tener un Skills Assessment, una evaluación de competencias de la autoridad reguladora de mi ocupación, y mi ocupación debe ser en mediano y largo plazo, o sea, en la más alta demanda. Estas 212 ocupaciones que menciono. Con los ingenieros, por ejemplo, con algunas personas que estudiaron IT en la universidad, es posible, por ejemplo, si yo ya sé que puedo obtener la aprobación de la organización que regula mi ocupación, es posible estudiar un par de diplomados, por ejemplo, que pueda justificar como enteramente relacionados. Por ejemplo, un ingeniero civil que estudie un diplomado en cuestiones de construcción o en gerencia de proyectos, por ejemplo, podría utilizar los 2 años de diplomas para poder aplicar a una visa de graduado. Con certificaciones de Certificate 3 o Certificate 4, estas certificaciones me tienen que dar un oficio. Entonces, si yo estudio un certificado 3 en mecánica automotriz, perfecto, porque entonces yo puedo buscar la ocupación de motor mechanic. La organización me da un documento provisional de Skills Assessment que me dice que ya terminé mis estudios, etcétera. Entonces, eso lo puedo utilizar para una visa de graduado. Pero si yo estudio un certificado 4 en marketing, por ejemplo, o en negocios, esos no me dan un oficio y tampoco son diplomas. Entonces, esos no van a aplicar. Entonces uno debe tener mucho cuidado. Hay prácticamente dos tipos de personas que pueden aplicar a una visa de graduado por medio de cursos vocacionales. Los que pueden adquirir una ocupación con esos estudios con certificados o los que ya tienen una ocupación que pueden aprobar y que solamente completan los diplomas como enteramente relacionados con la ocupación. Ok, súper. Bueno, en lo que vamos revisando las preguntas, si quieres ya puedes ir compartiendo pantalla para que nos vayas mostrando cómo se ve y demás.
Ok, Bueno, nos están haciendo, ujú, perdón. dime no, ok. Esto que nos estás mostrando es la lista que hay de las ocupaciones que están en demanda en este momento, ¿verdad? Así es como los vamos a Correcto. encontrar. Exactamente, entonces si buscan en Google Skilled Occupation List Australia, entonces simplemente se tienen que asegurar que sea la página de migración que se llama imi.homeaffairs.gov.au y aquí están las 674 ocupaciones que me permiten acceder a las visas por puntos y empleo. Esta no es la única lista que hay, entonces es muy importante que confirmemos esto. Esta lista lo que hace es que confirma que si a mí me necesita New South Wales, por ejemplo, y yo tengo una ocupación que puede darme una invitación del Estado, como en este caso, entonces podría invitarme en New South Wales, pero después yo tengo que ir a la website de New South Wales para ver la lista de las ocupaciones de New South Wales para confirmar que sí me van a necesitar. Ujú. Ahora, hay unas listas de ocupaciones que no están acá, que son las ocupaciones de los acuerdos, que se llaman DAMA. Los acuerdos DAMA son acuerdos de los lugares muy chiquititos de Australia con el Departamento de Migración, en donde permiten dar sponsorship a pesar de que mi ocupación no esté en esta lista. Que esto usualmente es lo que me confirma si a mí me pueden dar sponsorship o no, si me pueden dar una visa por puntos o no, si puedo obtener residencia permanente con sponsorship, etcétera. O si puedo tener una visa de graduado. Entonces yo sé que si yo busco aquí y elijo visa de graduado, 485, yo sé que me van a salir las ocupaciones que me pueden permitir una visa de graduado. Ujú. Si no está aquí, si yo busco Aged Care porque yo quiero estudiar un certificado en Aged Care, bueno, tendría que estudiar enfermería porque Aged Care no está. Okay, entonces yo ya sé, por ejemplo, que esa no es una ocupación que me pueda dar una visa de graduado. Pero si yo busco Tama, Queensland, el proyecto de la parte más norte de Queensland tiene su propia lista de ocupaciones. Entonces, estas permiten que alguien que estudió Aged Care y que trabaja como Aged Care pueda tener una visa de sponsorship. Entonces, si bien esto puede ser una guía para poder tener una idea clara de si es que mi ocupación es necesitada o no, siempre es mejor consultar con un agente migratorio para poder tener, obviamente, una visión muchísimo más holística de cuáles serían mis opciones, pero esta es una buena forma de comenzar. ¿Okay? Entonces, esto me puede dar una idea de si es que pudiera buscar opciones con mi ocupación que ya tengo o si los estudios que yo quiero hacer en Australia me pudieran abrir opciones migratorias también. Ujú. Súper. Aquí te voy a hacer dos preguntas que nos hacen usualmente y es referente a los tiempos. La Ujú. primera es, ¿sientes que hay, o bueno, a lo largo de toda la trayectoria o en los casos que has tenido, que hay un tiempo estimado en lo que dura el proceso para conseguir la permanencia? Esa sería una. Y la Ujú. segunda es, si un estudiante, bueno, o no estudiante, una persona que quisiera hacer todo su proceso migratorio en Australia, ¿con cuánto tiempo más o menos tendría que contar para iniciar todo este proceso? Ujú. Hay varios elementos que hacen que varíe muchísimo el tiempo en el que uno puede obtener residencia permanente si empieza desde cero, desde comenzar a estudiar una ocupación, em, que se salen un poquito de las manos, ¿ok? Porque la demanda, por ejemplo, de mi ocupación en el estado, eso es algo que yo no puedo controlar. El hecho de que pueda encontrar una empresa que no solamente quiera que esté trabajando con ellos, sino que quiera nominarme a residencia permanente, eso tampoco lo puedo controlar. Lo que puedo controlar es tener tanto tiempo como yo pueda por si acaso tengo que reajustar el plan. Puedo controlar cuánto tiempo le dedico a estudiar inglés, que eso ya vimos que es esencial. Y también puedo controlar elegir estudios que me puedan desembocar en una visa de graduado y que sean de alta demanda para poder tener precisamente el tiempo para poder obtener la aprobación de la autoridad reguladora de mi ocupación. Entonces, todo eso son las cosas que se involucran. Entonces, poniendo un escenario hipotético de una persona que viene a estudiar mecánica automotriz aquí, ¿ok? Se tienen que estudiar 2 años de cualquier oficio. Entonces, este es un caso que va a aplicar para cualquier persona que quiera estudiar los 2 años de certificado de cualquier ocupación de oficio que esté en alta demanda en el país. 2 años de estudio. Eso es también lo que me permite aplicar a una visa de graduado. Mi visa de graduado dura 2 años. Esos 2 años yo los tengo para que la organización reguladora de mi ocupación me apruebe como mecánico automotriz, como motor mechanic, esa es la ocupación.
Ellos no me aprueban como mecánico desde el momento en que yo me gradúo, porque obviamente estoy recién graduado, yo no tengo el conocimiento práctico. Tengo que completar 1,725 horas de trabajo en reportes que tiene que mandar mi jefe para que después me puedan ya dar la aprobación. Durante ese tiempo también tengo que acumular 2 años de experiencia, porque después de la aprobación yo puedo solicitarle a migración que me incluya en competencias por puntos, pero la invitación no llega un día después de que yo solicite que me permitan competir. La invitación puede tardar hasta 2 años en llegar o puede no llegar. Entonces, al mismo tiempo, necesito tener una buena relación con mi empleador por si acaso tengo que buscar una visa por empleo porque ya se me está terminando la visa de graduado. Si mi nivel de inglés es muy bajito porque no le puse atención y solamente me dediqué a trabajar, entonces las alternativas van a ser por el camino de empleo. Entonces ya hice 2 años de estudios, 2 años de visa de graduado. Mi empleador me ofrece sponsorship. El sponsorship necesita 2 años de experiencia que pude acumular y entro en una visa de 4 años. No todos los sponsorships dan 4 años de visa, eso es muy importante. Y no todos los sponsorships dan residencia permanente. Entonces estoy poniendo el ejemplo de ocupaciones muy específicas. Pero si todo sale bien, en el 8º año de mi plan, mi empleador me puede nominar a residencia permanente. ¿Ok? 2 años de estudio, 2 años de visa de graduado, 4 años de sponsorship, en el último me nomino. Entonces, ese es un plan bastante común por medio del sistema de empleo, 8 años. Si todo salió excelentemente bien y durante mi visa de graduado yo obtuve un nivel de inglés excelente y tengo suficientes puntos por otras cosas, entonces podría invitarme el Estado a residencia permanente. Entonces, lo más cortito que pudiera tener de plan serían alrededor de unos 3 años y medio, si los planetas se alinean. Ujú. Ok, súper. Y digamos, bueno, eso es para que lo tengan en cuenta, que es el proceso durante su estadía en Australia, ¿no? En el caso que tú nos colocas. Digamos, si van a empezar su proceso desde aquí, ejemplo, desde Colombia, más o menos cuánto tiempo tendrían que tener ellos. O sea, ¿tú qué recomendarías que una persona tuviera que hacer si su deseo es migrar estando en su país de origen, antes de iniciar todo el proceso? ¿Cuáles serían esas recomendaciones? Ujú. Es poco frecuente que encuentre perfiles que tienen muy buenos chances de obtener una invitación o de obtener una oferta de empleo que les pueda dar residencia permanente estando en su país de origen. Es posible. Y hay algunas personas que eligen hacerlo así, entonces lo que hacemos es hacer la evaluación de competencias de la autoridad reguladora. Una vez que recibimos la aprobación, ya tienen su examen de inglés oficial y solicitamos que los integren para competencia por una invitación, por un cupo. Como puede tardar hasta 2 años la invitación en llegar, entonces durante ese tiempo es poco probable subir puntos para aumentar las posibilidades de que puedan obtener una invitación. Es mucho más fácil subir puntos desde dentro de Australia, porque ya dijimos que se pueden subir puntos por estudiar en Australia, se pueden subir puntos por experiencia profesional. La experiencia profesional es más valiosa por puntos dentro del país que fuera de Australia. Y por nivel de inglés, y yo puedo trabajar más en mi nivel de inglés estando en un país de habla inglesa que estando en mi país de origen. Entonces, si tenemos ya un perfil excelente, estelar, muchos años de experiencia, excelente nivel de inglés, una ocupación en más alta demanda, pudiéramos mandar una expresión de interés y sabemos que si llega la invitación, llegará entre 2 días y 2 años después. Ujú. En realidad es mucho más estratégico si es posible y si el proyecto incluye estar en Australia en no tanto tiempo, es mejor evaluar la posibilidad de venir con una visa temporal y estando aquí buscar opciones migratorias. Lo otro es que por empleo también es poco frecuente que una empresa quiera pagar por un proceso de visado para alguien que no conoce. Es más probable que una empresa me quiera dar una visa de empleo cuando ya estoy aquí en Australia trabajando para la empresa. Entonces, estratégicamente yo tengo muchísimas más posibilidades de obtener residencia permanente si trabajo en mi plan estando en el país. ¿Mm? Entonces, es bueno si es que uno cree que tiene un muy buen perfil, tomar una consulta con un agente migratorio para poder evaluar si es que vale la pena. Nunca es posible asegurar una invitación, pero podemos tener una idea clara de si simplemente sería fútil estar tratando de buscar opciones fuera del país y es muchísimo mejor hacer un plan viniendo como estudiantes o viniendo con una working holiday y tratar de abrirse camino aquí. Ujú. Ok, súper. Voy a volver a tocar un tema, ya nos has hablado acerca del inglés, que es súper importante, pero ¿cómo se demuestra certificación?
con los exámenes regulares que muestran los estudiantes o qué tipo de certificación debes presentar para que ellos evalúen tu nivel de inglés o cómo se puede certificar el idioma en este caso? Ok, la pregunta sería, ¿quiénes son ellos? Porque vamos a lidiar con Ah, diferentes bueno, organizaciones que tienen en diferentes general. requisitos. Ujú. Entonces, con la autoridad reguladora de la ocupación, necesitamos verificar con cada autoridad. Hay autoridades reguladoras como la de los trabajadores sociales o los profesores de niños que no aceptan otro examen que no sea IELTS académico. Y tienen diferentes estándares. Trabajadores sociales necesitan 7 por componente, los teachers necesitan 8 speaking y listening y 7 reading y writing. Entonces, dependiendo de lo que necesite la autoridad reguladora, yo tengo que hacer ese examen. A los ingenieros, por ejemplo, no les aceptan Cambridge, que es un examen que es aceptado prácticamente en cualquier lugar del mundo para propósitos de universidad. Ellos no lo aceptan. Entonces, primero necesito verificar qué necesita mi autoridad. Hay autoridades que no necesitan nivel de inglés para empezar. Después, el Departamento de Migración para visas acepta IELTS general, IELTS académico, PT academic, TOEFL IBT, Cambridge C1 y para algunas personas con ocupaciones que están en el área de salud es OIT. Entonces, migración es muchísimo más relajada o más abierta con los exámenes que uno puede hacer. Hay otro examen que me da puntos que se llama NATI CCL, que es un examen de interpretación. No me da una licencia para ser intérprete ni para ser traductor. Es un examen que solamente se puede hacer aquí en Australia, que es de interpretación inglés-español, español-inglés en ciertos escenarios. Entonces, está ese examen también para propósitos de dar puntos, no sirve para ninguna otra cosa. Y después está lo que voy a necesitar para poder buscar opciones profesionales en mi área. Entonces ahí, en la mayoría de los casos, el empleador no exige un papel. Como mencionamos, lo que necesitamos es tener vocabulario y tener fluidez para propósitos profesionales, para tener excelentes entrevistas de empleo y para desempeñarme como profesional en mi ocupación. Ok, súper. Bueno, Valeria, no sé si tú tengas ahorita como una recomendación general, porque debemos tener en cuenta todos que cada caso es totalmente particular, que es muy difícil entrar a revisar uno por uno, por lo que tú nos mencionabas ahorita. Se tienen muchísimas, se puede decir como baches o condicionalidades en cada perfil. Entonces, empezar a enfocarnos uno por uno sería un poquito tedioso y complicado porque siempre van a salir como que sus peros. Entonces, no sé si tú tengas algunas recomendaciones generales que quieras contarles a las personas que tenemos aquí, las que vayan a revisar este webinar, para que puedan facilitar un poquito más su proceso migratorio si es su deseo ahí en Australia. Sí. Ya sé que lo hemos repetido varias veces durante el webinar, pero precisamente porque veo que es el bache más grande para personas que de otra manera tendrían oportunidades migratorias, el nivel de inglés es ineludible. No se puede trabajar cuando ya a uno le quedan 6 meses de visa antes de que uno va a renovar, que eso es muchas veces lo que veo que nos lastima bastante el camino migratorio, que muchas veces piensan que el inglés es algo, un punto al que uno tiene que llegar y una vez que lo pasa, entonces ya prácticamente ya se soluciona el problema. Em, Me ha pasado muchas veces que consulto y tienen perfiles muy buenos en su hoja de vida y les pregunto acerca del nivel de inglés y me dicen, bueno, cuando llegué a intermedio alto, entonces ya es cuando me pasé a otro tipo de cursos y yo sé que eso significa que el nivel de inglés se estancó. Más cuando lo que se hacen son diplomados y certificaciones. El nivel de inglés que se necesita no es tan alto. Y si el nivel de inglés se estanca, no va a subir porque yo trabaje con personas en inglés. No va a subir porque yo esté comunicándome con personas en inglés que viven conmigo. Eso me lleva a un nivel conversacional, social. Pero lo que necesitamos para buscar opciones migratorias es un nivel de inglés excelente en todos los aspectos del idioma, incluyendo la escritura y la lectura, que usualmente con latinoamericanos es lo que llega a sufrir un poquito más bajito. Entonces, si pueden poner todo su dinero, su tiempo, su esfuerzo en algo, es en maximizar su nivel de inglés. Imagínense que el nivel de inglés que necesitamos es el que necesitarían para poder desempeñarse en una posición gerencial en una multinacional en Australia. Y ese es el nivel al que necesitamos llegar. Ahora, si no se llega, pero se estuvo tratando de llegar ahí, el nivel de inglés va a ser muchísimo mejor a que si digo, bueno, me voy a dedicar a trabajar, ya 6 meses antes me voy a poner a quemarme las pestañas para tratar de pasar el IELTS.
Ese es el cuento también de nunca acabar. Sí, dentro de 2 años yo quiero presentar el IELTS. El IELTS no me va a servir si no puedo abrir opciones profesionales también. Entonces, si puedo enfocarme en eso para empezar, antes de moverme a otro tipo de cursos, eso me va a ayudar muchísimo para propósitos migratorios. Y lo otro, sí, no hagan cursos que no les den una visa de graduado, porque ese también he visto que es un bache bastante grande. Se pueden obtener opciones de empleo si es que uno está en una visa de estudiante, pero es muchísimo más complicado. Son 3 barreras de entrada siempre. Barrera de entrada del idioma, barrera de entrada de la visa y barrera de entrada de la experiencia local. Entonces, si yo puedo después tener una visa que me permite trabajar sin limitaciones, mis opciones se amplían muchísimo. Y si yo tengo que moverme para buscar otro estado en donde necesitan más personas en mi ocupación, en donde tengo menos competencia, en donde me están ofreciendo empleo, etcétera, soy muchísimo más libre si puedo tener esta visa, ¿ok? Sin que llegue a un sponsor del cual yo tenga que depender. Entonces, esos dos son planes esenciales, que esos sí son generales para todas las personas independientemente de la ocupación que voy a elegir. Súper. Aquí, ya que mencionas el inglés, que es súper importante en el proceso, nos preguntan si hay alguna escuela en específico que genere más puntos o que tenga como un camino más acertado allí en Australia, que tenga más consideración con el tema del inglés. Ujú. Hay elementos en cuanto a cómo se estructuran los estudios de inglés que sí veo que son una diferencia grande. No tanto cuánto voy a pagar de los cursos de inglés, evidentemente hay unos cursos que tienen más calidad que otros, pero en general es a qué hora estudio. Número uno, si yo estudio en la noche, necesito tener más tiempo de estudios de inglés porque eso significa que trabajé durante el día y eso me va a cansar, entonces la dinámica de las clases es muchísimo menor cuando estoy estudiando en la noche. Entonces yo ya sé que me va a tomar más tiempo. Entonces, si eso es lo que está, lo que es posible o que está disponible para mi presupuesto, entonces perfecto, pero necesito planear para poder ponerle más atención todavía o hacer más tiempo de inglés. Lo otro es que no tendríamos que quedarnos con cursos de inglés general. Después, o sea, una vez que ya llegue a intermedio alto, es apenas cuando estoy preparado para poder hacer los cursos que en realidad me van a dar más beneficios. Me gusta recomendar los cursos de Cambridge, por ejemplo, porque son cursos cerrados en donde es más difícil entrar a los cursos. Los cursos de preparación IELTS, por ejemplo, me sirven por un par de semanas, pero usualmente combinan a muchas personas con diferentes niveles de inglés. Entonces, los cursos de Cambridge me parece que son mucho más valiosos en cuanto a el resultado que puedo obtener en esas 10 o 12 semanas que dura el curso. Hay varios niveles de Cambridge, entonces si tengo como objetivo llegar a un nivel de inglés antes de pasarme a otros cursos, sería terminar satisfactoriamente Cambridge Advanced Exam, que es un nivel de preparación eh, a nivel avanzado de inglés. Y lo otro es que si podemos también estudiar nivel alto en inglés académico o inglés para negocios, esos cursos de inglés más específicos también me sirven mucho para después buscar opciones profesionales o si quiero hacer otro tipo de cursos. Ahora, simplemente para aclarar, no hay escuelas de inglés que me dan más puntos porque estudiar inglés no da puntos en sí mismo. Mi resultado del examen oficial, sí. Estudiar inglés no me cuenta para propósitos de construir puntos por estudios. Los resultados, sí. Correcto. Listo, Valeria. Bueno, yo quiero invitar a nuestros estudiantes o a las personas que están aquí conectadas que si tienen alguna otra pregunta, duda, inquietud, nos las pueden estar dejando en nuestras redes sociales. Ahí en Facebook hemos estado compartiendo para que ustedes dejen sus datos y sean contactados por parte de Blue Studies. Recuerden que Valeria es una abogada migratoria, por ende ella los puede asesorar en todo su proceso para que ustedes tengan el camino un poco más acertado para obtener la residencia. Sin embargo, nosotros desde el programa de estudios también podemos colaborarles. Entonces, si alguno de ustedes quiere entrar a revisar su caso específico, revisar eh, cómo va a ser el proceso individual, la pueden contactar a través de nosotros. O no sé, Valeria, si quieras dar alguna información general para que puedan tener contacto directo contigo o cómo podrían hacer el proceso para Ujú. que sea más ágil. Sí, de hecho, a través de Blue Studies tienen un descuento en la consulta inicial, así que con mucho gusto pueden contactarlos. Nuestro website es valiantmigration.com, nos pueden contactar también por ahí y pueden mencionar que vienen precisamente recomendados por Blue Studies.
Así es, entonces a todos ustedes para que lo tengan ahí súper presente, recuerden que pueden dejar sus datos para que los estemos contactando y puedan tener como que este contacto directo con Valeria. No sé, Valeria, si quieras dejarnos algunas palabritas o consejos adicionales antes de finalizar el webinar o algo más que nos quieras comentar. Creo que es importante mencionar que no hay mejor momento en Australia para los migrantes. Eso no significa que sea fácil migrar, porque eso muchas veces es la confusión de, bueno, ahora es más fácil, entonces quiero saber qué tan fácil es. No hay caminos ni fáciles, ni rápidos, ni baratos, ni seguros, ¿ok? Pero uno puede organizar una estrategia de tal manera que tenga un camino muy estable. Y en este momento tenemos un nivel de desempleo menor que en los últimos 50 años. Entonces necesitamos a mucha gente. Si esta tendencia obviamente va a durar bastante tiempo, eso es porque Australia de hecho creció durante la pandemia, sorprendentemente, y hay muchas industrias que están en expansión también. Entonces es un buen momento para informarse, tomar decisiones informadas y establecer una estrategia a largo plazo que les permita abrir puertas después. Ujú. Listo, súper Valeria. Entonces, nosotros queremos agradecerte por tomarte el tiempo, el espacio para compartir con nosotros esta información tan valiosa. Resolviste muchas de las dudas frecuentes que tienen las personas al momento de pensar en este proceso migratorio que ante ojos de unos puede ser muy complicado, para otros una ilusión. Entonces, súper importante que siempre tengan una asesoría correcta sobre todo el proceso, que a veces las personas tienden a decir, ay, es que Julianito pudo hacerlo, yo también lo puedo hacer así. Hay que tener en cuenta que todos los perfiles son distintos y a veces lo que le funciona a uno no nos funciona a nosotros. Entonces, queremos agradecerte por ser clara con toda esta información. Em, y ya, a todos ustedes los que quieren estar en contacto con nosotros, pueden dejarnos ahí sus datos para que podamos contactarlos, darles mucha más información. Recuerden que todo es posible si se va por el camino del asesoramiento correcto. Entonces, Valeria, Muchísimas gracias agradecer. por invitar. Sí, muchísimas No, gracias por invitarme, Lina. Un placer. Ujú. igualmente a ti por siempre tenerla a disposición, agradecerles a todos y que tengan una muy feliz tarde. Bueno, día por allá. Hasta luego. Bueno, que estén muy bien, hasta luego.